yo diría, alguna ironía que de pronto suele, por ejemplo, aparecer en algunos textos. De hecho, este es parte de una comprensión lectora de un facsímil que apliqué el año pasado. ¿Eh? Por eso me permito leerlo. Dice, un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semi perdido. Con la fuerza que le da el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta de sol, sino además la vida y costumbre de algunos animales que comparó con las de los humanos. Al caer la tarde, vio aparecer por un lado al conejo y por otro al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron su respectiva presencia. Y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó, miren ahora ya empieza, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con su rugido, normalmente, ¿no es cierto? Sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, o sea, le dio miedo, ¿no es cierto? Se asustó, empezó a respirar entrecortado, vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y salió arrancando, se alejó corriendo, ¿no es cierto? Hasta ahí, cada cual actuó como siempre tendría que actuar. El león arrancando, el otro, ¿no es cierto?, sintiéndose amo y señor de todo lo que había. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó un libro, un laude, su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde, y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí al que comprende y que después de todo, ¿no es cierto?, no le ha hecho nada. Evidentemente que el psicoanalista no ha entendido nada de lo que sucede, digamos, entre ambos animales y lo interpreta de manera muy equívoca. Cada cual actuó como lo ha venido haciendo siempre, ¿verdad? ¿Qué moraleja podríamos obtener entonces del cuento anterior? ¿Qué es lo que ha hecho el psicoanalista? Habló de ambos sin realmente entender que era la conducta habitual de uno y del otro. Y no por temor a dañar al otro, sino por miedo. ¿Ya? Por eso es que la moraleja que podemos obtener es, para hablar de alguien, hay que estudiarlo un poquito más allá de lo que simplemente estamos viendo. Él vio y de inmediato, ¿no es cierto?, se atrevió a interpretar. Y se equivocó, obviamente. Por lo tanto, esa es la moraleja. Si hay duda, después todavía me dicen. Termino con esto y después voy dando la clave de lo otro y vamos a revisar. Este lo quiero revisar porque siempre provoca algunos problemas. ¿Qué conclusión podríamos sacar en relación a las personas a partir del tercer párrafo? De regreso a la ciudad, ¿no es cierto?, publicó este libro, ¿verdad?, que ya sabemos que contiene una interpretación equívoca. Por lo tanto, primero, las personas sienten que frente a otros deben ejercer el papel que habitualmente tienen. Claro, el león ruge, se muestra quién es, ¿no es cierto? Y el conejo también muestra su pobre indefensión. Por lo tanto, las personas sienten que ejercen el papel cada uno lo que le corresponde. Es decir, el que tiene que enseñar, enseña, el que tiene que aprender, tiene que aprender. El que ruge, manda, domina, el león lo hace, el conejo simplemente arranca y se acabó. Segundo, las personas son pacíficas hasta que no enfrentan el peligro. Por el contrario, el conejo pacífico enfrenta el peligro. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, como pacifista o como animal menor, diríamos, en menor escala que el otro, simplemente arranca. Por lo tanto, no es que sea pacífico hasta que enfrenta el peligro, como si hubiera un cambio de actitud. No corresponde, puesto que lo que hizo fue arrancar. O sea, demuestra tal vez su falta de respuesta frente al león. Las personas, dice ahora, actúan de manera distinta, ya que se encuentran solos o acompañados. Claro, ¿qué es lo que pasaba en un principio? El león, ¿no es cierto?, amenaza todo, el conejo se comporta como siempre, cada uno actúa como siempre lo ha hecho. Y cuando se encuentran solo o acompañados, van a actuar, ¿no es cierto?, de manera distinta, cada cual en lo suyo. El león haciendo lo suyo, acompañado o frente al conejo. Perdón, solo o frente al conejo. El conejo, él vagando por un lado
actúa de manera totalmente pacífica, llega el león y lo que hace es arrancar. O sea, actúa de manera distinta, ya sea que se encuentren solos o acompañados. Porque cada cual hace lo suyo, cada cual enfrenta según sus posibilidades lo que tiene que realizar. Y la última, perdón, todavía nos quedan dos. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones no se desprende? No se desprende. Cuidado con eso porque muchas veces pasan de largo, se desprende el cuento leído, a la primera que ven que está, la marcan y no es así. No se desprende. La interpretación del psicoanalista de la huida del conejo representa a los cobardes. Para nada. La interpretación del psicoanalista de la huida del conejo, fíjense en esto, arrancó. No es que sea cobarde, es que simplemente es su naturaleza. Se ha comportado desde que la humanidad es humanidad, desde que el hombre es hombre, él actúa como siempre lo ha hecho. Por lo tanto, no se desprende que la huida del conejo representa al cobarde. No, es su naturaleza. No puede competir contra un animal como el león. Actúa de acuerdo a como siempre ha sido desde que el hombre es hombre, tal cual dice en lo anterior. Y la número 4, evidentemente que aquí hay una ironía, porque lo que quiere mostrar, ¿no es cierto?, claramente, es que el psicoanalista interpretó algo que no tenía nada que ver con la realidad, porque se limitó solamente a observar e interpretar, sin conocer mucho más allá la actitud de cada cual. ¿Estamos? Espero que sí. Si hay preguntas, las pueden hacer. ¿No? Doy la clave, chiquillo. Sí, Sí, yo, cuéntame. profe. ¿Por qué en la 2 es la 3? Actúan de manera distinta y así se encuentran solo o acompañados. ¿Ya? ¿Cómo lo interpretaste tú? A ver. Que actúan de manera distinta, pero no siempre. Prefiero que actúan de manera distinta. Ay, no sé cómo decirlo. Pero no lo leí como usted. A ver, a lo mejor trato de entender más o menos cómo podrías haberlo mirado. Lo que yo digo, ¿no es cierto?, es que en relación a las personas, ¿qué es lo que hizo? Cada cual, ¿no es cierto?, había actuado hasta allí, hasta el momento de encontrarse como siempre lo había hecho, ¿no es cierto? Cuando llegan allí y dice, por ejemplo, de regreso a la ciudad, perdón, ahí vamos a mirarlo de nuevo para, ahí lo voy a dividir mejor para que podamos ir mirándolo con más facilidad. Ya, ahí sí. En un principio dice, no sucedió nada digno de mencionarse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cada cual actúa, ¿no es cierto?, hasta que sienten su presencia. Cuando toparon el uno con el otro, cada cual actuó como lo había hecho siempre. ¿Qué hizo el león? Estremeció la selva, sacudió la melena, eh, levantó las garras. ¿Qué hizo el conejo? Respiró con temor, vio al león, dio media vuelta, se alejó corriendo, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos, las personas actúan de manera distinta. El león mostrando, ¿no es cierto?, toda su majestuosidad. Las personas, el que es prepotente siempre es prepotente. ¿Ya? ¿Qué hace el león? Perdón, el conejo. El león arranca porque siente su debilidad, actúa según su naturaleza. Es decir, el león mostrando toda, diríamos, tal vez su capacidad como para atacar o matar a alguien, y el otro nada más que arrancando. Cada cual actúa de manera distinta. Es decir, por ejemplo, a ver, mirándolo en la vida práctica, el que de pronto es prepotente siempre va a ser prepotente. El que es tímido siempre va a ser tímido. Las personas actúan de manera distinta. Yo, esté solo o acompañado, actúo de manera distinta. Cada cual ha actuado siempre, como dice aquí, desde que el hombre era hombre, cada cual reacciona como lo había hecho. Solo o acompañado. El león, lo estamos sacando de allí en relación a las personas, el león actúa siempre bajo el, diríamos, dominio absoluto que tiene, ¿no es cierto?, frente a otros animales.
El conejo actúa tímidamente como siempre lo ha hecho frente a un animal que es más poderoso. Por tanto, las personas actúan, en ese sentido está hecha la pregunta. Las personas actúan de manera distinta, uno mostrando toda su capacidad de matar, el otro de arrancar. Solo o acompañado, siempre están haciendo lo mismo desde que el hombre es hombre, cada cual en lo suyo. Ninguno cambia su comportamiento. A eso es lo que voy. No sé si te queda claro, Diego. Tal vez lo Ah, interpretaste sí, yo sé que cambian su comportamiento. que el león, a ver, que el conejo venía tímidamente, se ve al león y se enfrenta a él, eso sería cambiar el comportamiento. Me refiero que las personas actúan solas o acompañadas de manera distinta, cada cual en lo suyo. Yo no me comporto como el otro, cada cual mantiene lo suyo. El león, león, el conejo, conejo. El león matando, el otro arrancando. El que es prepotente, siempre prepotente, el que es tímido, siempre tímido. A eso me refiero. Son diferentes. A lo mejor no me quedó tan bien planteada la pregunta, pero me refería a eso. ¿Estamos? Ya, avanzo al otro, chiquillos. Estamos. Ya, gracias. Bueno, 5C, 6 dedo, 7 bueno, 8 dedo, 9E, 10 bueno, 11A, 12 bueno, 13C y 14 dedo. Una miradita. Vamos con el vocabulario primero, chiquillos. Profe, la 6. ¿La número? La Ya. 6. Voy a partir con el vocabulario, ¿sí? Profe, la 7, porfa, 6, también. 7, ya. No sé si voy a ver todo el vocabulario. Evidentemente que cuando aquí dice, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace el primate, el mono o el hombre, ¿no es cierto?, enseña los dientes, pero no es enseñar a instruir, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es mostrar los dientes, se ríe y al reírse muestra los dientes. Si hay dudas me dicen, por favor. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, lo que está haciendo, ¿verdad?, es simplemente reírse mostrando los dientes, pero no enseñándolos. No es el caso de instruir, descubrir, mostrar, perdón, mostrar sí. Luego dice evacuar. Si lo que vemos en el texto, ¿qué es lo que hace el hombre cuando viene el humor? Habíamos visto un texto parecido a este, en que el tipo lo iban a matar, ¿no es cierto? Lo iban a ahorcar, decapitar en la mañana, y el tipo dice, qué manera de iniciar, ¿no es cierto?, el día. Dice, ¿ah? En otro texto sobre el humor que yo le había puesto. ¿Qué es lo que está haciendo? En el fondo lo que está haciendo es tratando de ese sentimiento, qué sé yo, de dolor, de frustración que puede sentir, tratar de que salga, de que, diríamos, aflore, dejar un poco el sufrimiento. Se ríe de la desgracia. Por eso es que dice, el humor es un acto de purificación que permitiría evacuar esa violencia nacida de la frustración y del sufrimiento. O sea, tiene, ¿no es cierto?, un sentimiento tal vez de amargura, y para liberarse, la palabra es esa, para que salga esa amargura, ¿no es cierto?, lo que hace es dejarse llevar por el humor. ¿Qué colocaron, perdón? Yo le puse Expulsar. Lo que pasa es que expulsar sería echar, sí. Arrojar. En cambio, simplemente él lo que está haciendo no es que arroje o expulse esa violencia, deja que se libere, que salga, que aflore y que lo abandone en alguna medida también. Pero abandonar tiene también otros contextos, por eso no era la correcta. Que salga y que él quede sin ese sentimiento que lo está oprimiendo. A eso se refiere. Profe, ¿Ya? profe, ¿Ya? es que yo le puse expulsar porque según yo liberar como que cambiaba un poco el sentido como del contexto que quería decir, porque si uno ponía liberar, pareciera que tenía que, como que se comportaba de manera violenta. Al revés, yo diría que expulsar involucra violencia, porque cuando tú expulsas, generalmente lo haces por fuerza, sin que el otro lo desee. Cuando tú dices, por ejemplo,
es un acto de purificarme. Al expulsar es como que yo estoy arrojando, incluso puede haber hasta fuerza, violencia. Si alguien expulsa a un alumno de la clase, lo hace imponiendo, diríamos, su poder frente al otro. No es que, por ejemplo, el otro lo acepta o esté de acuerdo, se ejerce, allí creo que hay un poco de violencia. Y aquí lo que dice es purificar la violencia, no es, por ejemplo, que nazca, que se manifieste. Lo que está haciendo es purificar. Ahí está la clave. Al purificar ya no puede haber fuerza o no puede haber violencia, porque la idea es que esa violencia no aparezca. A ver, la persona se siente tan mal que ¿qué es lo que hace? Si, por ejemplo, expulsa la violencia, a lo mejor ataca a alguien. En cambio, aquí dice la purifica, es decir, que deja de existir la violencia. Por eso lo que hace es la libera a través del humor. Si alguien siente un sufrimiento con intensidad, probablemente, si quiere, por ejemplo, dejar de sufrir, a lo mejor puede agredir a una persona. Pero acá estamos hablando de purificar ese deseo instinto de agresión, y por eso entonces lo libera nada más, lo suelta, lo deja ir. Creo que, reitero, tal vez la clave de la palabra, para no decir que expulsa, está en purificación. Purificar, o sea, depurarlo, que se reconvierta. Voy al último, dice el humor es la gentileza de la desesperación. Evidentemente que gentileza es amabilidad, ¿no es cierto? Pero aquí creo que el contexto no es ese, porque dice, el humor es la gentileza de la desesperación. Es decir, si ya entendemos más o menos lo que estamos hablando acá, es como a través del humor yo muchas veces libero ese sentimiento de sufrimiento, de dolor que sentía. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es a través del humor salir de la desesperación. Por eso es salir. ¿Pero qué relación tiene gentileza con salir? ¿Cómo? ¿Fuerte? ¿Qué ¿Qué relación tiene significado gentileza con salir, profe? Ninguno. Pero acuérdate que el vocabulario es contextual. Es contextual. O sea, hemos dicho también que la mayoría de las palabras actúan, ¿no es cierto?, sobre el sinónimo que tienen, pero hay palabras que son precisamente contextuales. Creo que aquí, por ejemplo, tanto enseñar como gentileza son contextuales. Evacuar es dar salida, creo que por eso es liberar, es sinónimo incluso, pero enseñar está contextualmente y gentileza también. El humor no es una condición de amabilidad a la desesperación. No se comporta de manera amable, sino que lo único que hace es permitir que la desesperación salga, se vaya, fluya. Chao, ahí. Y no tienen que ver, reitero, uno con el otro. Aquí son los dos contextuales. Pregunta, chiquillos, números. La La 2. 10. La 8. Ya la otra. La 9. A ver, miremos la otra. Bueno, Sí, la 9. yo creo que Y la 9. La la 9 9, es la por difícil. favor. Sí, la 9 es la difícil, creo yo. Vamos con la 8 primero, así que me preguntan. Aquí estarían los dos. Según el párrafo 2, ahí estamos, los primates, los monos, como los hombres, ¿no es cierto? De ellos está hablando ahí, los primates, ¿no es cierto? Muestran los dientes, igual que el hombre. Dice, enseñar los dientes es una forma de desviar un impulso de agresividad o de resumirlo mímicamente, de hacer una mímica, ¿no es cierto? ¿Ya? Enseñar los dientes. Y luego dice, es el segundo enunciado. O sea, presentan conductas que permiten disipar la agresividad. El impulso agresivo que hacen lo desvían, dice allí, ¿no es cierto? De desviar un impulso agresivo. O sea, segundo enunciado, presentan conductas que permiten disipar la agresividad. Y luego dice, de ahí que enseñar los dientes acá, o reír entre los humanos esté frecuentemente ligado a disociarse de los acontecimientos que suscitan normalmente profunda inquietud. Disociarse del acontecimiento.
separarse del acontecimiento, ¿ya? Dejarlo de lado. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, el segundo enunciado. Perdón, el primer enunciado que ya habíamos visto. Busca desconectarse entonces de la situación desagradable. ¿Qué es lo que hace? Reitero, se disocia del acontecimiento que provoca inquietud. Disociarse, separarse. Por eso era 1 y 2 en la 8. La 9, la pregunta, a ver, está un poquito más difícil. Dice, la presentación del humorista como resentido y humillado, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Si miramos, por ejemplo, acá, esto está, a ver, vamos a ver. Denme un momento para buscarlo. No lo marqué. Bueno, pero acá está, en esta parte. El humorista, dice, se presenta muy frecuentemente, ¿no es cierto?, ante sus oyentes como resentido y humillado. Y si miramos un poquito más adelante, dice, se deriva una curiosa relación sadomasoquista entre humorista y auditorio. Masoquista es el que le gusta, sádico, vamos con la palabra sádico, es el que goza del sufrimiento ajeno. Y masoquista, el que goza o hace gozar de su propio sufrimiento, ¿ya? Pero se trata de acá de una conducta de humor, ¿ya? Por lo tanto, él se presenta como resentido y humillado, pero lo que está haciendo es un humor. O sea, está adoptando una actitud fingida. No es que sea un resentido, no es un humillado. Él se está presentando en esa relación ante el auditorio. O sea, como si le gustase hacerse sufrir. Pero como es humor, se supone que es una conducta, ¿no es cierto?, fingida. No es verdadera. ¿Ya? La situación es contraria. Va a hacer reír y para hacerlo se presenta en esa condición. Y si miramos, por ejemplo, lo que dijo Nietzsche en el primer párrafo, dice, el hombre sufre tanto que inventó la risa para dejar de sufrir. Ahí. El hombre sufre tan profundamente que inventó la risa. O sea, tampoco hay aquí una actitud verdadera. El sufrimiento es tan intenso que para no mostrar el sufrimiento que hace, finge con la risa. ¿Qué es lo que hacía el otro? Para hacer reír se muestra resentido, se muestra humillado. ¿Ya? Pero es una conducta en ambos, ¿no es cierto?, no real, contraria a lo que sienten. Y como aquí yo coloqué en el comentario al lado, en ambos casos se presenta una situación contraria, estoy hablando de este, ¿no es cierto?, pretende hacer reír y se muestra humillado. Sufre tanto eh, que, que ríe, ¿para qué? Para no llorar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Vuelvo a reiterar, presentándose de alguna manera en forma irreal a como realmente se siente. ¿Estamos? La profe. ¿Ya? La 10A. Tú me decías, perdón, la Oscar Wilde, ¿a eso te refieres? No, la 10. Que se me cortó la A voz. las 10, ya. Bueno, lo que hace aquí simplemente el texto informa sobre lo que se está desarrollando, o sea, más que, por ejemplo, analizar, él da cuenta de lo que dice. Deme un minuto porque quiero sacar esto, quiero ampliarlo un poquitito para que se vea. Ahí. Ya. Ya. Un poco para no ocupar tanta pantalla. Bueno, lo que hace, por ejemplo, si uno mira el texto, dice, aquí lo que plantea, por ejemplo, Klatzmann, lo que plantea Nietzsche, ¿no es cierto? Él lo da a conocer. Después habla de el hombre, por ejemplo, qué es lo que hace, muestra los dientes, según los etólogos,
ya los que han estudiado esto. Luego, por ejemplo, nos da a conocer lo que, cómo se presenta, por ejemplo, en alguna relación entre humorista y auditorio, eh, y sigue nombrando autores, lo que piensa, por ejemplo, Oscar Wilde. Es decir, simplemente el autor, ¿a qué se dedica? No analiza, sino que nos da a conocer lo que presentan otros autores, lo que otros autores han dicho o hecho. Por lo tanto, él solamente está informando. Mucho más que analizar él, lo que hace es limitarse a dar a conocer lo que otros han planteado. Por ejemplo, aquí incluso vuelve a ver, muestra algunos ejemplos de Woody Allen, ¿no es cierto?, que también cae en ese tipo de humor, de Huck. Es decir, él simplemente se limita a informar lo que otros han estudiado. Por lo tanto, el autor no tiene el propósito de analizar él. Cuando uno analiza, es que yo estudio. A lo mejor analizo a Oscar Wilde, pero me detengo solamente en él. Y digo, Oscar Wilde dijo esto, se refería a esto, lo analizo a él. Pero aquí él se limita a decir, esto dijo Nietzsche, esto dijo Klatzmann, esto dijo Oscar Wilde, esto dijeron los etólogos. Es decir, está hablando básicamente de lo que presentaron y dijeron otros. Por eso es que el propósito no sea otro que informar. Número niños. Profe, pero entonces él informa acerca de análisis que hicieron otras personas, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, me gusta eso. Cuidado, es distinto. La 11 y la 12, profe. ¿Ya? Estamos, cuando yo digo, por ejemplo, el autor tiene como propósito, el autor, el que escribió este texto, simplemente dar a conocer lo que otros analizaron. Si él analizara a un autor, él tiene una conducta de análisis, pero en este caso solamente se limita a informar lo que otros realizaron. En la 11, estamos ahí al lado, las características del humor, dice, que el humor presente están condicionadas. Ahí está, dice. Hay variaciones culturales del sentido del humor que pueden hacer que lo que es divertido en un país, en una cultura, carezca de gracia en otro. Es decir, si lo miramos más allá, ¿no es cierto? Cada país tiene su propio humor, incluso dentro del propio país, cada lugar, cada sitio tiene también su propio humor. A la gente del campo le gusta más, por ejemplo, el humor campesino. A la gente de la ciudad, el humor de la picardía. Es decir, cada lugar, como dice acá, ¿no es cierto? Cada variación cultural, cada sitio, ¿no es cierto? Tiene su propio sentido del humor. Lo que es divertido en un sitio carece de gracia en otro. Es decir, las características culturales de cada país, ¿no es cierto? Tienen un humor determinado. No sé qué podrían haber colocado ahí. La B. La D. La La intención que tengan. de dado. Claro, en realidad más que la intención, reitero, son las características culturales. ¿Eh? Ahí. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la ocasión de escuchar algunos chistes alemanes de Don Otto. Son harto distintos de lo que normalmente a nosotros nos hace reír. Entonces, Malo, 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 malo. bueno, sí. Reitero, es decir, la idiosincrasia, las características, costumbres, cultura, creencias, determinan la forma en que a uno, digamos, lo hace reír. Vamos a la 12. Dice, Eso, profe. ¿sí? ¿Ya? Según el párrafo tercero. Vamos ahí. ¿Cuál es la función que desempeña el Quizá humor? aquí Dime. yo la había marcado la correcta, pero la cambié. Y la cambié por el hecho de que en una dice desahogar y en otra dice olvidar. Porque ahí dice en el tercer párrafo que es semejante a las lágrimas, pero diferente en cuanto a que el humor supone una separación. Entonces como que se separa de los problemas, más que los desahoga. Eso no sé yo. Mm. Como que los permite olvidar. Sí, yo igual le puse lo mismo porque desahogar lo asocié con las lágrimas y olvidar lo asocié con el humor. Correcto. ¿Cuál, Así perdón, que en por el lo tanto? fondo ambos desempeñan una función parecida.
No sé si le entiendo lo que me dice. Pero ¿cuál colocaron, perdón? La E. La E. Sí, no me di cuenta de ese detalle. ¿Cuál es la función? Sí, lo único que, a ver, lo único que, por ejemplo, puedo decir, en alguna medida tienen razón en lo que me están, cuando hablamos de separación, creo que tienen razón. Separarse de él, olvidarse de él, ¿no es cierto? Sí, yo a lo mejor me quedé mucho cuando coloqué la correcta con esta, con la palabra catártica. ¿Qué es lo que es la catarsis? Es el desahogo, es echar fuera, es desahogarse de algo. Eh, por eso es que dice desempeñar una función catártica semejante a las lágrimas. ¿Qué hacen las lágrimas? Desahogan el dolor. ¿Y qué hace el humor? Desahoga, ¿no es cierto?, el sufrimiento, la catarsis. Catarsis es desahogar. Eh, pero claro, cuando uno dice, supone una me quedaron muy parecidas. Sí, creo que la otra la acerqué mucho a esta palabra que estoy subrayando. El humor supone una separación del problema. Claro, en alguna medida un olvido. Sí, acepto la explicación de ustedes. Me quedé con eso, chiquillos. Reitero, me quedé con eso. Bueno, bueno. Eso de desahogar, mucho más que con lo que decía precisamente en la segunda. Me quedaron muy parecidas. A veces, para tratar de hacerlo más difícil, uno termina equivocándose. Ya. ¿Seguimos la otra? La 13 está ahí. En el mundo moderno, el uso de medios de comunicación de masa hace que las fronteras desaparezcan. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, ellos se encargan, ¿no es cierto?, de que todos tengan un humor más o menos común, que todos puedan compartir un mismo tipo de humor. Por eso es que dice, las fronteras desaparecen entre uno y otro a través del, reitero, por ejemplo, del condorito que se vendía hasta en Japón, tengo entendido que se vendía. Se vende como en 50 y tantos países y ahora deben ser muchos más. Es decir, se busca un humor, ¿no es cierto?, que busque también un común denominador para todos. ¿Y eso quiénes lo han hecho? Los medios de comunicación, como dice acá. Allí desaparecen las fronteras, por eso entonces, ¿qué significa? Que podría compartirse perfectamente el mismo tipo de humor. Profe, la B, ¿no? ¿Cuál? Yo igual le puse la B. ¿Sí? La B. B de Claro, burro. es que sí, de Burgos. Es que la diferencia, yo creo que aquí no sí. No es que el humor de algunos países sea compartido por otros. No es que el humor nuestro, por ejemplo, a ver, difícilmente un argentino, nosotros siempre nos reímos del argentino en los chistes. Cuando aparece un chileno, un peruano, o un boliviano y un argentino, el boliviano siempre aparecerá en inferioridad, el argentino cachetón y nosotros como más inteligentes, ¿ya? O más pícaros. Ellos no van a compartir ese tipo de humor. Lo que los medios de comunicación hacen es que las fronteras entre los países, ¿no es cierto?, desaparezcan y aparezca un solo tipo de humor. Si ustedes siguen leyendo ahí, por ejemplo, donde yo tengo marcado, ahonda en esto, ¿eh? En el mundo moderno, donde en general el uso de medios de comunicación de masa, donde se usan los medios de comunicación de masa, las fronteras desaparecen. ¿Y qué pasa? Y el humor consiste simplemente, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el punto de unión? En que, en tratar a la ligera, o sea, no dar importancia a las cosas graves. Y al revés, y tratar con importancia las cosas que no tienen importancia. Ese es el tipo de humor común. No es que el humor nuestro vaya a otro país, no es que lo compartamos, sino que simplemente se busca un tipo de humor común para todos. ¿Y cuál es? Lo grave se hace superficial y lo superficial se hace grave. ¿Estamos? La 14 está acá, en este párrafo. Este era el texto más difícil, ¿eh?
Dice, el humor y las lágrimas son citadas por el autor para. El humor vendría, dice, a desempeñar una función de desahogo, como ya le había dicho, frente a la de las lágrimas, pero diferente, porque supone una separación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí son similares en que permiten bajar el sufrimiento, ¿no es cierto? Y tercero, se diferencian en que uno, como ustedes me dijeron, se separa, se olvida, ¿no es cierto? Y el otro lo que hace es desahogar, como yo les había dicho. 1 y 3 entonces la 14. ¿Hay otra? Acá, chiquillos. ¿La vimos todas, me parece? No, profe. Ya, vamos al otro. Este tiene también algunas complicaciones, ¿eh? A ver, vamos a la clave. 15B, 16E, 17 bueno, 18E, 19 dedo, 20 bueno, 21E, 22A, 23 dedo, 23 dedo dije, ¿sí? 24, bueno, ahí, bueno, 24C, 25 bueno, 26 bueno, 27 dedo. Bueno, este trozo, chiquillo, lo coloqué porque es un poquito denso, pero las respuestas no eran tan difíciles. Estaban, yo diría, literalmente la mayoría. Pero es denso porque un poquito, entre comillas, a ustedes les va a parecer fome, yo lo sé, pero se van a encontrar con ese tipo de texto en la prueba. No todo va a ser un texto agradable. Van a haber cuentos, van a haber artículos de diario, según lo que informaron la última vez. Va a haber de todo. Por eso también les coloqué el cuento este de Augusto Monterroso al comienzo. El del conejo y el lobo. Vamos, chiquillos, ustedes me dicen. La 15. La 17. ¿Ya? La 15 creo que se refiere, a ver, no a consumir, a gastar o a agotar algo. Simplemente es el uso que se le da al lenguaje literario. Se le toma, ¿no es cierto? Perdón, al lenguaje diario. Eh, se le toma, se le usa y punto. Por eso es que dice, ahí está, el lenguaje literario sería un lenguaje estilizado y trascendente, destinado a la perduración, muy diferente de la lengua de uso normal, destinado a un consumo inmediato. O sea, lo uso y se acabó. Por eso es que dice destinado a un uso práctico, a un uso del minuto, usarlo y terminar con él. En esa misma línea está el segundo enunciado de la 21. ¿Eh? Miremosla de inmediato para no tener que volver. Dice, Jacobson señala que la literatura se define como un discurso que principalmente tiene fines artísticos. Acá está, destinado a la perduración, dice, ¿no es cierto? A diferencia del otro que tiene un consumo inmediato. Este artístico, este inmediato, por tanto, dice un tipo de lenguaje que se aparta de la vida cotidiana. ¿Ya? Luego, en la misma 21 estamos en el párrafo anterior, en el segundo párrafo, donde está el primer enunciado. Dice, el lenguaje combina repeticiones, desvío de la norma para enrarecerse, impresionar la imaginación y la memoria, llamar la atención sobre su forma expresiva, o sea, un fin artístico, ¿ya? Y aquí habíamos dicho recién, destinado a perdurar, es decir, destinado a perdurar en el tiempo, a mantenerse. Por eso es que eran las tres. Reitero la primera, destinado a perdurar, destinado de manera artística, impresionar, ¿no es cierto? Forma expresiva, enrarecida, ¿ya? Fin artístico. ¿Ah? Y apartarse diferente, dice acá, del que se usa diariamente. Por eso eran los tres.
vuelvo a ver si es que tienen alguna que preguntar. La Profe, 24. volviendo a la ¿Ya? 15, ¿Sí no hay volviendo a problema? la 15, ¿no podría ser función? La función. O sea, por la definición que le da a la palabra. Porque la lengua normal tiene por propósito aquel que se le da en el momento. Sí, claro, pero ese, cuando hablamos del momento, ¿cuál es ese uso? Ese uso es un uso práctico, un uso normal, habitual, tal cual, por ejemplo, arriba. La lengua tiene un uso normal, la lengua normal tiene por propósito el que se le da en el momento. En realidad, más que darle en el momento, es como yo lo uso en el día a día. Porque, por ejemplo, que yo te diga hoy día buenos días, no es tan solo del momento, sino que mañana te puedo decir buenos días otra vez. Ayer te dijeron lo mismo. Es decir, es el uso práctico que se le da habitualmente. No es tan solo el minuto, creo yo. No es tan solo el momento. Porque el lenguaje diario se repite en la mañana, en la tarde, mañana, pasado, en un libro, bueno, en un libro un poquito más difícil, pero también cuando de repente introduce la manera habitual de hablar de los personajes, también. Eh, a ver, en el colegio, tú puedes hablar con tu hermano como lo vas a hacer probablemente con un amigo, pero es un uso, yo diría, práctico, mucho más que el propósito que tiene en ese minuto, en ese momento. No es la función del momento, sino la función que se le da en la vida diaria, cotidiana. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? La 24. 24. Esta está complicada, esta está difícil. Lo que pasa es que me imagino que tomaron aquí, Esa profe yo no entendí. Párrafo 7. me imagino que tomaron No entendí más que el. Cuéntame. Es que le decía que no entendí el citado ni el párrafo en realidad. Ya. Lo que pasa es que lo que está haciendo acá dice, mira, vamos a leer el trozo. Hasta ahí, hasta donde está la sentencia. Dice, como la literatura es una suma de saberes de distinta naturaleza, ¿no es cierto? O sea, de ciencia, qué sé yo, algo de historia, algo de la parte cultural, algo de la parte criollista, algo del campo. O sea, recoge, según para dónde vaya el cuento, ¿no es cierto? Va a recoger distintos aspectos, distintos saberes de la realidad. No existe entonces, dice, un tema general que pueda fijar o fetichizar a ninguno. Es decir, no se puede hacer un fetiche uno solo, sino que puede ser de los pescadores en una realidad, de la ciencia ficción, por ejemplo, de cualquier realidad. Cada saber tiene un lugar indirecto que hace posible un diálogo con el tiempo. Como en la ciencia, en cuyos intersticios trabaja la literatura siempre retrasada o adelantada. Fíjate en eso. ¿Qué es lo que hace? En la ciencia, cuando trabaja la literatura, puede ir detrás de lo que se descubrió o a lo mejor adelantándose. Si es ciencia ficción, se adelanta, ¿no es cierto? Si es, yo me imagino cuántos cuentos irán a nacer ahora después de la pandemia, o relatos relativos a situaciones que se vivieron en la pandemia. En la peste bubónica, por ejemplo, del siglo XIII, hubo muchos relatos, entre otros, por ejemplo, el de Kafka, La peste, que nacieron mucho después, interpretando lo que había en ese minuto. Por lo tanto, lo que hace la literatura trabaja en las ciencias, antes o después. ¿Ya? Pero ahora dice, siempre retrasada o adelantada con respecto a ello. La ciencia es vasta, la vida es sutil, y para corregir esa diferencia está la literatura. ¿Qué es lo que es la ciencia? Cuando dice es vasta, o sea, no se refiere a vastedad de corta, de amplitud, de amplio, grande. Eso es V principalmente, aunque también hasta hace un tiempo, no sé si todavía, se aceptaba ese basta de decir amplio, grande, inmenso, se aceptaba también como larga. Hoy día la costumbre es usarlo V, labio dental de corta.
La ciencia es vasta, es decir, la ciencia es determinante, hasta aquí no va, no está hablando de esa amplitud, ¿ya? No está hablando de esa dimensión, ¿ya? Sino, la ciencia dice es vasta, es determinante, o sea, la ciencia me dice, eh, antes, por ejemplo, no podían imaginarse que un microbio, una bacteria, un virus, pudiera matar a una persona, una cosa tan pequeña a una persona, pero la ciencia lo demostró, digo, es así, y se acabó. Es decir, la ciencia, una vez que nace como tal y descubre, las creencias, las supersticiones, ceden, quedan de lado. Hasta ahí llegamos. La ciencia determina la realidad, determina la verdad. Pero ¿qué hace la vida? La vida es sutil, superficial, no es tan profunda como la ciencia. Por lo tanto, si la ciencia es profunda y la vida no es tan profunda, sino más superficial, se vive nada más, ¿quién hace la diferencia entre ambos? La literatura. Por lo tanto, vamos, ¿qué es lo que quiso decir? La ciencia es determinante, la literatura rompe esa determinación, claro. Es decir, la otra, ¿no es cierto?, determina las leyes, determina cómo se comportan los fenómenos naturales, ¿no es cierto?, que se descubren. Pero la literatura, que lo que hace, rompe eso, ¿ya? Y luego dice la número 2, la literatura es imaginación, la ruptura, rompe, en tanto que la ciencia es explicación, claro, determina, establece leyes de comportamiento, qué sé yo, de determinados fenómenos. Tercero dice, la literatura y la ciencia buscan explicar, no, 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 la ciencia sí, la literatura aproximarlo al hombre. Por eso era la 1 y la 2. Basta como, por ejemplo, la ciencia determina, señala lo que hay. No es vastedad, en el sentido de amplio, grande, difuso. Eso te corta. ¿Hay otro? 26. 26. Ya. 25, 25, primero. La 25, ya la tenemos ahí también. Dice, es una suma de saberes, no existe tema general, ¿no es cierto? No existe un tema general. Cada saber tiene un lugar indirecto que hace posible un diálogo con su tiempo. Cada saber, dice, tiene un diálogo con su tiempo. Con su tiempo. Por tanto, la literatura, según este párrafo, dice que cada saber tiene un diálogo con su época, es decir, debe ser interpretada de acuerdo al tiempo en que se inscribe. ¿Vamos? 26. En duda siempre me van diciendo, chiquillos, no hay problema. Que volvamos. Acá está la 26. Dice, según el párrafo 2, la literatura pretende dar cuenta de la realidad en la que se inscribe. Lo que está diciendo es que la literatura tiene particularidades en la forma, ¿ya?, que la hacen diferente a otros. ¿Por qué? Porque emplea, ¿no es cierto?, lo poético, lo artístico que ya hemos dicho. Esa es la literatura. Vuelvo a reiterar, la literatura lo que está haciendo es mostrarse de manera, ¿no es cierto?, artística, en este caso, a través de una función poética. Crea algo distinto, diferente. Lo que es literario, ¿no es cierto?, es artístico, diferente a otro discurso, como ya lo habíamos dicho, aquí también aparecía eso, eh, lo habíamos dicho de manera un poquito más clara. Lo que hace, ¿no es cierto?, la literatura, que es distinto del lenguaje de la vida diaria. O sea, la literatura es distinta del lenguaje de otros discursos. Del discurso de la vida diaria es distinta, claro. Del discurso histórico, claro, porque ese es objetivo, ¿ya? Del discurso científico, claro, todavía mucho más objetivo, más racional. La literatura, en cambio, es más artístico, construye nada más sin estar atado ni al lenguaje diario, ni al lenguaje científico, ni a la objetividad que busca la historia. Crea, hace arte y se acabó. Por eso entonces se distancia del lenguaje cotidiano ese discurso, por ejemplo, para crear su propio significado. Es artístico por oposición a otros discursos, a otros sistemas, diríamos, de habla, ya sea científicos, que son muy racionales, o ya sea diarios, que son muy prácticos. Eso. Avanzamos al otro, para que alcancen a ver cómo les fue.
correr con esto más rápido. Ya, chiquillos, 28A, 29 bueno, 30C, 31 dedo, 32A, 33 bueno, 34E, 35A, 36 bueno y 37A. Vamos, número. 28. La 29, por favor. 28 y 29, ¿ya? A ver, dice, miren, y aprovechemos para que después respondamos la 30 si alguien tiene alguna duda. Dice, ¿qué es la belleza? ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué parentesco hay entre la belleza musical y una belleza arquitectónica? Dice, ¿no es cierto? La belleza de un poema y la de una puesta de sol. ¿Por qué encontramos hermosa a una mujer y también a un caballo, un corcel? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos mueve a designar con el mismo calificativo? ¿Y qué dice? ¿Cómo podemos encontrar una música bella y, por ejemplo, un edificio bello? Una mujer bella y, por ejemplo, un caballo bello, ¿no es cierto? Un poema bello y una puesta de sol. Entonces se pregunta, ¿cómo podemos designar con el mismo calificativo a realidades tan aparentemente dispares? O sea, ¿qué es lo que está señalando? No es que sean opuestas, ¿ya? Simplemente son distintas. Dice ahora, en la BESI la colocaron desiguales, porque la belleza de una mujer y la de un corcel no son semejantes. No es tan solo la belleza de la mujer y del caballo, no, son todas. La de un edificio, la de la música, la de un poema, la de una puesta de sol, por lo tanto no está referido tan solo a una mujer o al corcel, ¿ya? Y otra vez, la palabra discordante se refiere solamente a ello. No, aquí se está hablando de una belleza diferente, distinta, de una puesta de sol, de un edificio, de música, etc. Por eso era distinta, porque la definición dice, porque las realidades comparadas son diferentes. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Si no hay comentarios, voy a la 29. Ahora dice, provenga. Provenir básicamente alude, diríamos, podrían haber sido allí tal vez dos, pero la definición es fundamental. Provenir, de dónde yo provengo, cuál es mi origen, podría ser, de dónde procedo, ¿no es cierto? De dónde vengo. Por allí tal vez, no sé si colocaron otra, pero creo que por allí va el asunto. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde vengo? ¿No es cierto? ¿De dónde procedo? Por allí estamos. Es posible, dice, ¿de dónde viene ese desequilibrio de la belleza? Aparente, aparente. Esa inarmonía aparente, vuelvo a reiterar. Es posible que esa falta aparente de estética y de ritmo, contraria a nuestro juicio clásico de belleza, provenga de una armonía diferente. Provenga. ¿A qué se refiere? Originar, dice, porque señala el punto de partida de ese nuevo tipo de belleza. Podría haber sido original, pero no se refiere al punto de partida del nuevo tipo de belleza. Se refiere simplemente dónde surge este nuevo concepto de disarmonía. ¿Y cuál sería este concepto? Que es un sentido clásico, mucho más profundo, dice, de otra profundidad. Por eso es que dice, provenga de una armonía diferente, ¿ya? De un orden más general, de otra escala, de otra profundidad. Se refiere, vuelvo a reiterar, a ese nuevo concepto de belleza que yo aplico. Veo una obra de Picasso y si yo, por supuesto, la miro y digo, este es un desorden que no entiendo, un cuadro cubista, por ejemplo, probablemente es porque mi interpretación procede de qué cosa? De un juicio clásico, de otra escala, de otra profundidad, mucho más que el punto de partida del nuevo tipo de belleza, porque yo no sé cuál es el punto de partida de belleza de Picasso. Lo que sí sé es que mi punto de partida, mi forma de análisis proviene, tiene su origen, si ustedes quieren, en un juicio clásico de belleza. Digo, no, este es un caos, es un desorden que no entiendo.
Es decir, yo analizo según mi interpretación clásica de la belleza. Pero arriba cuando dice, se origina según el punto de partida de ese, no, porque yo no sé cuál es el punto de partida de Picasso, que fue lo que él trató de demostrar. Entonces, son dos cosas distintas. Cuando yo hablo de originar arriba, en la definición me refiero a la obra y el origen que tuvo, porque señala el punto de partida de ese nuevo tipo de belleza. Yo no sé cuál es el punto de partida de Picasso. Lo que sí sé es que mi interpretación viene de un juicio distinto. Profe, y derivar, ¿Ya? Dice porque se refiere de dónde puede desprenderse ese concepto de belleza. Más que desprenderse ese concepto de belleza es la forma en que yo veo esa obra de arte. No es, por ejemplo, de dónde procede o de dónde se desprende el concepto de belleza que yo pudiera tener, sino como yo interpreto. Yo lo interpreto de acuerdo a la belleza clásica que busco. Busco que se vea bonita. Ah, no me parece bonita, no es una casa, qué sé yo, en un bosque, en una pradera, con un sol radiante como yo esperaba, sino una serie de figuras geométricas allí que están mezcladas entre sí. Entonces digo, no es bonito. Entonces lo que yo pretendo explicar es cómo yo interpreto, mucho más que referirme de dónde se desprende ese concepto de belleza, de dónde surge el concepto de mío, tal vez de una manera tradicional que tengo en mi carácter, tal vez, por ejemplo, de cómo me enseñaron los profesores, tal vez de cómo yo veo la realidad. De allí, por ejemplo, podría desprenderse ese concepto, pero aquí no se refiere de dónde se desprende, cuál es el origen inicial, sino simplemente de dónde surge este nuevo concepto de belleza que yo aplico a la obra que no entiendo. ¿Estamos? Vuelvo a reiterar, cuando, a ver, porque si no veo que quedan en silencio, pueden haber dudas. Cuando dice, por ejemplo, de dónde proviene esa armonía diferente, o sea, de dónde proviene la manera en que yo estoy interpretando esa armonía. ¿De dónde? De un juicio clásico, dice, de belleza. Ese juicio clásico de belleza proviene de una armonía distinta. En cambio, acá yo digo, ¿de dónde puede desprenderse ese concepto de belleza? Bueno, las raíces estarían en que a lo mejor Picasso tuvo interés por las matemáticas, en cambio a mí me enseñaron de manera rígida una forma de tradición. O sea, son puntos distintos. Lo único que aquí apunta, ¿de dónde procede que yo vea esa obra como aparentemente disarmónica o inarmónica? Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo un juicio clásico. Reitero, es la manera en que yo estoy interpretando, ¿no es cierto?, ese nuevo concepto de belleza y lo hago con mi juicio clásico que tengo. ¿Hay otra? La 35. 35. ¿Ya? Ahí está la 35, lo estoy ahora marcando arriba. Dice, para desconcertarnos, aflora también como belleza la combinación de actitudes o sensaciones, miren ahora, cuya extensión o secuencia escapa a la ciencia. O sea, la ciencia no puede entender ese concepto de belleza por ahora. ¿Sí? Por ahora. Entonces dice, respecto de la combinación de actitudes o sensaciones, combinación de actitudes o sensaciones, ¿qué nos dice? Que la ciencia no puede analizarlo. Entonces, acá es imposible analizar desde un punto de vista científico. Creo que estaba más o menos literal. La 35. Sí, no me fijé en la última parte. Le puse que era desconcertante. Ya. Ya, vamos con más. La 37, por favor. 37. La 36, igual. Bueno, por favor, 36 aquí, ya. 36, aquí también está. Dice, hablábamos, ¿no es cierto?, recién de un juicio clásico, dice, y por eso aquí va, me imagino que algunos lectores estarán oponiendo a mis argumentos, sugerencias, el ejemplo de ciertas creaciones estéticas de nuestros días, considerados por muchos, ahí está la 36 y 37 aquí, ¿eh? Creaciones, veamos las dos porque están las dos acá. Obras artísticas, ¿no es cierto?, creaciones estéticas de nuestros días, consideradas inarmónicas, desequilibradas,
que manifiestan para la gran mayoría de los observadores no familiarizados aún con este tipo de creaciones, ¿qué cosa? Música dodecafónica, pintura abstracta, poesía hermética. Es decir, son ejemplos, esta música dodecafónica, abstracta, poesía hermética, son ejemplos de obras que son inarmónicas, desequilibradas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están siendo analizadas, como ya dijimos, desde un punto de vista clásico, ¿ya? Por eso es que plantea, para la mayoría que no están familiarizados, están siendo calificadas como inarmónicas. Por lo tanto, señalar algunas creaciones artísticas, las tres que nombré, acabo de nombrar esas tres, ¿no es cierto? Que no siguen los cánones estéticos tradicionales, porque dice, ejemplo de ciertas creaciones estéticas consideradas como hermosas, a pesar de la inarmonía, del desequilibrio que la mayoría de los observadores tienen, porque no están familiarizados. ¿Estamos? Esa es la 36. Creaciones que la mayoría, ¿no es cierto? Algunos dicen son pocos, muchos, o dice aquí muchos sí, ¿ya? Como hermosa, pero la mayoría que dice no lo son, porque no están familiarizados, ¿ya? Por lo tanto, no son tradicionales, de acuerdo incluso a lo que habíamos visto en la palabra anterior. La 37 está más virtual, ciertas obras artísticas modernas, las que acabo de nombrar aquí, ¿no es cierto?, que la gente las considera inarmónicas, desequilibradas. Ahí está. ¿Hay otra? Pero, profe, Ya, dime. Sí, esa no bueno, podía ser sí, la no es D. completa. Con la C. Claro, es que aquí lo das, perfecto, es que aquí lo das como un juicio determinante. Lo primero es correcto, lo dice, considerada por muchos como hermosa, y lo dice acá tú, ¿ya? Son consideradas por muchos como hermosas, pero después tú dices, sin embargo, son, aquí está la clave, son, sin embargo, inarmónicas y desequilibradas. No, dice que a pesar de la inarmonía, del desequilibrio, de la gran mayoría de los observadores, no es que lo sean, ¿me entiendes? Son consideradas por la mayoría de esa forma. En cambio aquí, tú das por hecho que son así. Esa es la diferencia. Vuelvo a Ah, reiterar. ya. Aquí, por ejemplo, muchos las consideran hermosas. Sin embargo, son inarmónicas. No. Sin embargo, la mayoría las considera así. A pesar de la inarmonía y del desequilibrio que manifiestan para la gran mayoría de los observadores no familiarizados con este tipo de creaciones. O sea, no es que lo sean, reitero, no sé si me entienden. No, o sea, la mayoría las considera así, los otros las consideran hermosas, pero aquí en el enunciado tú das por hecho que son así. Y acuérdate del ejemplo del microscopio que si lo acercan se ve una armonía distinta, diferente. Incluso una piedra preciosa, coloca por allí el ejemplo, preciosa si la miramos desde lejos. Si la miramos desde cerca, no es tan así. ¿Hay otros chiquillos? Profe, la respuesta de la 31, ¿cuál era? 31, estamos en 37. Ahí está lo que recién decíamos. Lo estaba explicando sin querer. A ver, perdón. Perdón. ¿Hay alguna duda en la 31? Va a depender de la distancia con que se observe algo, porque algo podría ser hermoso, pero si nos profundizamos puede ser distinto. Por ejemplo, aquí dice, analicemos un ejemplo un poco burdo. Dice, la belleza de una piedra, una esmeralda, por ejemplo, una amatista, ¿no es cierto?, depende de la distancia y de la escala que observemos y que utilicemos para observarla. Un topacio no es intrínsecamente bello, por muy prolijamente tallado que se encuentre al ser mirado a través de un microscopio, de la distancia, de la escala. ¿Ya? Pierde su apariencia con textura original que nos hacían considerarlo bello. O sea,
Lo miramos con los ojos simplemente precioso, bello. Lo miramos, por ejemplo, con un microscopio, qué sé yo, analizamos una molécula y pensamos otra cosa. Por eso es que dice, depende de la distancia y la escala. Piedra preciosa, ahí está la pregunta. ¿Hay otra? ¿No? Bueno, ahora, no, la pero fuerte, 32. 32, ¿ya? A la revista médica, ¿ya? Está en el penúltimo, ahí está. Dice la revista médica, ¿con qué propósito? Ahí la revista médica lo que hizo fue, con el microscopio, ¿no es cierto?, fotografió alguna organización ahí molecular que curiosamente se parece mucho a algunas obras de arte. Por eso que dice, una conocida revista médica publicó reproducciones de diversas obras de pintores abstractos de fama, pintura abstracta, junto a fotografía de cortes histológicos visto al microscopio. O sea, obras de arte contemporánea con observaciones hechas, ¿no es cierto?, finamente en el microscopio. Muchas muestran semejanzas asombrosas. Me imagino que sucede sin que los artistas se lo hayan propuesto. Es decir, señala el parecido entre algunas obras pictóricas, pintores abstractos, ¿no es cierto?, con ciertos tejidos mirados con microscopio. ¿Estamos? ¿Avanzamos al último? Estaríamos entonces. ¿Vamos? Bueno, a ver cómo les fue. El comportamiento que el tipo tenía, un temperamento afable, ¿ya? Vamos a ir pasando abajo. Obviamente, afable es amable, entre otras cosas. Pero aquí esta dice, tenía la palabra fácil, voz melodiosa, temperamento afable. Aplicado a alumno, ¿no es cierto? Aprovecho porque va a venir después. Y lo que hace el primer párrafo lo caracteriza. ¿Ya? Por lo tanto, está aludiendo al carácter simpático, agradable del carácter del sillán. ¿Ya? Mucho más que otra cosa. Deslumbrado. ¿Qué pasó con él? Quedó impresionado. No es que haya quedado perplejo, perplejo sería, quedó anonadado, lelo, turulato, es decir, asombrado, maravillado. No, maravillado no, porque maravillado es más impresionante. Quedó asombrado, no. Francamente, admiró el canto, ¿no es cierto?, la participación de Silla. Por tanto, quedó impresionado. No alucinado, porque alucinar también tiene sentido de perturbar, y perturbado no quedó. Luego dice los favores que le dispensaba el soberano, que no le dispensaba en vano sus favores, es decir, que le concedía, pues le otorgaba privilegios que el resto, ¿no es cierto?, no tenían y que Sirjab sí los merecía. Avanzo un poquito más explicando rápidamente, porque ya los minutos nos van pillando, y si hay alguna pregunta me la hace. El tipo tenía no sobrenatural, ya vimos por ejemplo lo sobrenatural en el cuento este, por ejemplo, del gato negro, a los que le tocó el cuento. Es decir, el gato lo mata y después en el incendio aparece la imagen, y al final parece ser el mismo gato con la marca de la horca. Eso es sobrenatural, algo diríamos del mundo no normal, o del mundo, diríamos que irreal, que aparece en el mundo normal. Por lo tanto, la memoria de él solamente era extraordinaria. Talentosa no, porque eh, el talento viene hacia la genialidad, y eso no es lo que está planteando el Papa. ¿Por qué se fue a Cairán? Porque tuvo temor a la amenaza de Isaac. Le dijo, si tienes tu vida, ¿no es cierto?, en algo, arranca de aquí. O no respondo de tu vida, lo estoy marcando arriba. ¿Ya? Por eso entonces se fue a Cairán, a África. Ahí estoy marcándolo. ¿A qué se refiere principalmente el párrafo 5?
Bueno, principalmente a las características que tenía él como músico. Fue un músico incomparable, apreciado, admirado, memoria prodigiosa, más de 10.000 canciones y melodías. Sabía hablar de ellas con gran sentido pedagógico, es decir, también era maestro. ¿Ya? Por eso la 43 y 44. ¿Cuál es falsa? No, aquí dice la enseñanza llevaba al canto, pero esto no partía, los postulantes se sometían, los postulantes, los que ingresaban, los que entraban, se sometían a un examen. No, él les enseñaba. Dice, comenzaba con un examen de voz. Después, ¿qué es lo que hacía? Eh, Recitaciones, poemas, ¿no es cierto? Es decir, esa era la enseñanza que él aplicaba. ¿Ya? Mucho más que someterse antes de entrar, a eso me refiero. Eh, Luego dice, ¿qué es lo que pretende el autor? Bueno, eso está principalmente en el último párrafo. Música que él ligó, ¿no es cierto? Y que marcó la producción musical de toda la Europa medieval, dice. ¿Ya? Y después incluso dice, y en particular en la evolución de los primeros cantos romanos y del canto llano, es decir, la influencia que este músico tuvo. Por lo tanto, alternativa C, aludir a la influencia de la musicología árabe en la evolución de la música europea. Como Sir Jab, ¿no es cierto?, marcó Europa, ¿no es cierto?, con su producción musical. Un poquito sobre lo mismo, el último párrafo valora la trascendencia porque esa música árabe está marcada o está ejemplificada a través de la música que Sir Jab, ¿no es cierto?, dejó para toda Europa. 47, ¿cuál sería el título más apropiado? Evidentemente que estamos hablando de Sir Jab. No es tan solo la enseñanza del laúd, no son las penas y glorias de Sir Jab, sino que mucho más su interpretación, su maestría, diríamos, su genialidad como músico. ¿Ya? Y un joven músico de Bagdad podría haber sido Pedro, Juan, quizás quién. No, hay que decir quién fue, ese fue decir ya. Por tanto, la A dejamos como título. ¿Qué es lo que hay acá? Un fragmento de él nada más, de la parte artística. Y la última caracteriza a Sir Jab, el primer y segundo párrafo. Te tienes que ir porque yo no respondo de tu vida, dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, el otro tuvo que irse a Cairán. Es decir, que lo que hace en el segundo y tercer párrafo, perdón, el primer párrafo nos muestra quién era él, ¿no es cierto? Las características, de decir ya. Y el segundo, el problema que se produjo y por el que tuvo que arrancar. Profe, hay que tenerlas todas buenas para tener décimas. No. Creo que son 11, Profe, 9, ¿cuántas son? 11. 11. Si tú tienes las 11, media décima cada una. Si tienes las 11, son 6. Si tienes, por ejemplo, 9, son 5. Si tienes 8, perdón, a ver, 1 y 2 van a marcar una décima. 3 y 4, 2 décimas. ¿Ya? Tienes que tener 11 para tener 6. ¿Dudas? Y si tengo 9 buenas. profe, la 48 no alcancé a verla. La 48. ¿Ya? ¿Cuál era el que no alcancé La a ver? reseña de la biografía del ya, músico. ya. Pues se cuenta cómo se fue, cómo trabajó, cómo fue protegido, ¿no es cierto? Cómo evolucionó hasta influir. Bien, pues niños, ojalá que hayan tenido hartas buenas, porque siempre va a ser importante premiar el esfuerzo. ¿Por qué lo hice al comienzo? Y siempre lo trataré de hacer de manera distinta. Sé que algunos de ustedes ya habrían hecho seguramente los primeros ejercicios, pero después dicen, ¿qué voy a hacer el resto? Hay algo que es importante, chiquillos. Este año la prueba es comprensión de lectura. No es más que eso. Y hay que trabajar en eso, por latero que nos parezca. Ahora,
Si ustedes se dan cuenta, siempre las respuestas están, pero hay que saber buscarlas. Reconozco que hay algunas que a lo mejor yo coloco diferencias